Bienvenidos a nuestro último tema de esta serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Para comenzar nuestro estudio vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tus grandes bondades a nuestra vida. Específicamente, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar la verdad, la cual nos hace libre. Queremos, Señor, pedirte que la siembres en nuestra vida y que la podamos, Señor, asimilar, vivir y compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos hemos dado cuenta a través de esta serie que hubo un poder que surgió en la historia que tenía diferentes características. Las características eran que iba a perseguir al pueblo de Dios, que iba a enseñar doctrinas falsas, que iba a hablar blasfemias, y nos dimos cuenta que la blasfemia es cuando un ser humano dice que tiene el poder de perdonar pecados, cuando es un simple ser humano y cuando dice que él es el representante de Dios en la tierra. No solo eso, este poder se iba a levantar después de los años 476. No solo eso, también este poder iba a engañar al mundo entero con sus falsas doctrinas. Tristemente, hay una doctrina que se ha proliferado en casi todo el mundo cristiano, que en realidad fue este poder quien la comenzó a enseñar, y es la observancia del domingo como día de reposo. Vamos a leer Daniel 7, 24 y 25, y veamos más específicamente lo que nos dice ahí. Daniel 7, 24 y 25. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y lo que vamos a estudiar hoy es esto, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lo interesante es que dice que pensará en cambiar. La ley de Dios no cambia, Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice que Jehová no cambia. Pero este poder, que incluso se sienta en el templo como Dios, dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Ya hemos dicho que este poder representa a la Iglesia Católica Romana. Ya vimos con citas que ellos dicen que ellos tienen el poder de perdonar pecados. Ya vimos también con citas que ellos dicen que son los representantes de Dios en este planeta, incluso que ocupan el lugar de Dios, incluso que ellos mismos son Dios en la tierra. Pero vamos a estudiar más detenidamente qué son los tiempos, qué es la ley, y vamos a leer citas donde comprobamos que la Iglesia Católica afirma que ellos cambiaron la ley de Dios. El primer versículo que vamos a leer es Hechos 1, 6 al 7. Hechos 1, 6 al 7. Y la pregunta es, ¿qué son los tiempos? ¿Qué son los tiempos? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús se iba a ir y los discípulos querían saber cuándo iba a ocurrir todas estas cosas, cuándo Él iba a instaurar el reino en Israel? Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, el Padre tiene un calendario que Él ha preestablecido para los eventos proféticos. Jesús le está diciendo, miren, no me pregunten eso porque eso lo puso el Padre y a ustedes pues no les concierne ahora saber eso. Los tiempos significa que Dios tiene un calendario en el cual Él ya ha puesto los eventos que iban a suceder. Otro ejemplo está en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir,
Dios en el plan de redención ya tiene establecidos los eventos que conciernen a esta tierra. Y dentro de esos eventos estaba la venida de Jesús. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo de ese evento profético que ya estaba preestablecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, si los tiempos significa que Dios tiene un calendario y este poder pensó en cambiar los tiempos, debemos buscar entonces si la Iglesia Católica ha pretendido cambiar el calendario profético de Dios. Y así fue. En el tiempo de la Reforma, Lutero comenzaba a ver el cumplimiento de las profecías de Daniel, específicamente el anticristo. Él se basó en Daniel, en esto del cuerno pequeño, y escribió lo siguiente: estoy prácticamente arrinconado y difícilmente pueda dudar más de que el Papa realmente es el anticristo, porque todo corresponde exactamente a su vida, acción, palabras y mandamientos. Esto es lo que pensaba, lo que veía Lutero sobre el anticristo. Es decir, él, en el tiempo de la Reforma, él ya veía que estas profecías se estaban cumpliendo con la Iglesia Católica. Pero después de eso, en el seno de la Iglesia Católica se levantaron dos eruditos famosos, Luis de Alcázar y Francisco Rivera. El primero de estos fue Luis de Alcázar, quien enseñó que el cuerno pequeño, profecía que se estaba cumpliendo en esos tiempos con la Iglesia Católica, él se levantó y dijo, no, esto no se cumple con nosotros. Ese fue Antíoco Epífanes, allá, quien vivió en el año 165 a.C., y la bestia era Nerón, y se cumplió en el lejano pasado. Es decir, se levanta y dice, esta profecía no tiene nada que ver con nosotros, nada tiene que ver con la Iglesia Católica. Esa profecía se cumplió allá en el pasado. Pero lo interesante es que se levantó otro erudito llamado Francisco Rivera. Francisco Rivera dijo que las profecías de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 estarían en el futuro. Que el anticristo se iba a sentar allá en Israel, allá en el templo literal de Israel, que iba a perseguir a los judíos. Y todas estas profecías que tenían que ver con la Iglesia Católica, en realidad se iban a cumplir en el futuro. De allí es que salieron las escuelas preteristas y futuristas. Él dijo que el cuerno pequeño es un personaje que se levantará en el Medio Oriente, que se va a sentar en el templo de Jerusalén y oprimirá a los judíos literales por 3 años y medio. De esa manera, estos dos teólogos, Luis de Alcázar y Francisco Rivera, cambiaron los tiempos del calendario profético de Dios según Daniel 7:25. Es interesante porque cuando uno ve la literatura profética de los protestantes, exceptuando la Iglesia Adventista, por supuesto, ellos enseñan lo mismo que enseñaron estos dos teólogos. Enseñan que las profecías se van a cumplir allá en el Medio Oriente con un anticristo y que perseguirá a los judíos. Luego se levantó el cardenal italiano Roberto Bellarmino, y lo que hizo fue proliferar los conceptos de Francisco Rivera, estos conceptos del futuro. Bellarmino escribió un libro inmenso donde refinaba y propagaba las ideas de Francisco Rivera. Él era experto en el debate con los protestantes, y vamos a leer 3 citas que él escribió. Él dijo, todos los católicos creemos que el anticristo será cierto hombre, mientras que todos los herejes enseñan que el anticristo no será una sola persona, sino más bien un trono individual o reino absoluto, o sede apóstata de aquellos que gobiernan sobre la iglesia. La segunda cita dice, el anticristo reinará solo por 3 años y medio, pero el Papa ha reinado por más de 1500 años. Ni tampoco se puede hallar un reconocido como el anticristo y que haya gobernado por 3 años y medio. Por lo tanto, el Papa no es el anticristo. El anticristo, pues, aún no se ha levantado. Según Pablo, en Tesalonicenses, él nos decía que la venida del Señor Jesús no va a suceder hasta que se haya levantado el anticristo, el hijo de perdición, el cual se iba a sentar sobre el templo de Dios, se iba a oponer a todo lo que se llama Dios y se iba a hacer pasar
por Dios mismo. Y ya vimos que eso es blasfemia. Y eso lo predica y lo pregona la Iglesia Católica. La tercera cita de Belarmino dice: el Papa no es el anticristo, pues su trono no está en Jerusalén, ni en el templo de Salomón. Ciertamente es digno de creer que desde el año 600 ningún pontífice romano siquiera ha estado en Jerusalén. Es decir, estos teólogos que se levantaron pensaron en cambiar los tiempos de Dios, el periodo profético, el calendario profético. Las profecías se estaban cumpliendo aquí, ellos dijeron: no, esto no se cumple aquí, no se cumple con nosotros y no se cumple ahora. Se cumplió allá en el futuro, en el pasado, y se va a cumplir allá en el futuro. En eso, la Iglesia Católica pensó en cambiar los tiempos y la ley. Pero no solo eso, la ley de Dios también pensó en ser cambiada por la Iglesia Católica. En la Biblia, cuando se menciona la palabra ley, debemos entenderla en el contexto en la que se escribe. Por ejemplo, hay leyes morales, que es la que este poder pensó cambiar. Hay leyes ceremoniales, hay leyes de higiene. Y también la palabra ley se puede referir a los primeros 5 libros de Moisés, a la Torá. Sin duda, Daniel 7:25, cuando dice que el cuerno pequeño pensó en cambiar los tiempos y la ley, se refiere a los 10 mandamientos. Veamos por qué. Si vamos a Éxodo 20, 3 al 17, donde se encuentran los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, encontramos lo siguiente. Lo voy a resumir, no voy a leer todos los pasajes, les voy a decir resumido el mandamiento. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni las adorarás. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová en vano. El cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento: no matarás. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no robarás. El noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º mandamiento: no codiciarás nada de tu prójimo. Estos son, en resumen, los 10 mandamientos que Dios mismo escribió con su dedo y se los dio a Moisés. ¿Será entonces que la Iglesia Católica dice haber cambiado esta ley? Sin duda alguna. Específicamente, 2 mandamientos fueron los que cambiaron. Ahora lo que voy a hacer es leer los 10 mandamientos como se encuentran en el Catecismo Católico. El primero dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, que en la ley de Dios dice: no te harás imagen ni las adorarás, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ellos dicen: no tomarás el nombre de Dios en vano. Quitan este mandamiento. ¿Por qué será que quitan este mandamiento? Bueno, simplemente porque la Iglesia Católica está llena de imágenes. Y porque las adoran, porque les rinden pleitesía, porque les piden cosas a ellos. El tercer mandamiento en la ley de Dios es: no tomarás el nombre de Dios en vano, mandamiento que ellos subieron porque quitaron el segundo. Para ellos, el tercer mandamiento es: santificarás las fiestas. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día sábado para santificarlo en la ley de Dios. Y ellos, como quitan el sábado, también ponen: honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento en el catecismo es: no matarás. El sexto es: no cometerás actos impuros. El séptimo: no robarás. El octavo: no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º: no codiciarás los bienes ajenos. Ellos mismos afirman haber cambiado la ley de Dios. Quitaron estos 2 mandamientos que atacan directamente al Creador. Y el primero tiene que ver con las imágenes. Y el segundo, el más triste, es: cambiaron el día que Dios designó para recordar al Creador. Ahora vamos a leer algunas citas donde ellos dicen: sí, nosotros lo cambiamos. Y no hay problema por eso. Dice la primera cita, esto se encuentra en una revista, dice: la Iglesia Católica designó el domingo como día de adoración y recibe todo el crédito o la culpa por el cambio.
Es decir, ellos dicen, sí, la Iglesia Católica lo cambió y a ella sea el crédito o la culpa. Ella lo hizo. La segunda cita es la siguiente. La Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador Jesucristo. Los protestantes, y aquí se burlan de los protestantes que guardan el domingo, los protestantes clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Interesante. Ellos se burlan incluso de los protestantes, porque los protestantes dicen no, sola escritura. Pero encontramos que en la Biblia no se encuentra el domingo como día de adoración. Entonces los católicos dicen, mira, estos protestantes que dicen que sola escritura o la escritura es la única regla de fe, pues están confundidos o no tienen razón a guardar el domingo cuando la Biblia dice que es el sábado. Y ellos reconocen que los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes en este asunto. Y la otra cita dice lo siguiente: es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. Oh, qué interesante. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos, excluyendo claramente los adventistas, que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Mandamiento de quién observan los que guardan el domingo? Mandamiento de la Iglesia Católica. Jesús alguna vez dijo, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay algo que es interesante. Dios no se iba a quedar callado ni cruzado de brazos. Dios decide levantar un pueblo para arreglar estos problemas. Y vamos a ir a Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Y vamos a ver las características de este remanente. Apocalipsis 12, 17. Vamos a leer a partir del versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Dios levanta un pueblo el cual va a ser perseguido por Satanás, que va a ser perseguido por el dragón. Un pueblo que guarda la ley de Dios, así como Él la dio, que está en contra de las enseñanzas de Babilonia. Y no solo guarda la ley de Dios, sino que también tiene algo especial, y es el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, este pueblo que Dios levanta para hacer frente a las enseñanzas de Babilonia es un pueblo que guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Y no solo eso, sino que tiene el espíritu de la profecía para corregir todos esos cambios que el cuerno pequeño pensó hacer en los tiempos y la ley de Dios. Y bueno, si vemos en la historia, como hemos estado estudiando, se levanta un cuerno pequeño, un poder que pretende cambiar y hacer un desastre con los tiempos y la ley, y Dios al final del tiempo levanta un pueblo que decide hacer frente a lo que Babilonia y el cuerno pequeño están haciendo. Y ese pueblo, mis queridos hermanos y hermanas, es nada menos que la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista tiene
una misión especial, tiene un mensaje especial para este tiempo, que es la verdad presente. Saben, hace un año atrás, en Guatemala, el volcán de fuego hizo erupción. Y cuando yo estaba viendo las noticias, entrevistaron a un señor y él decía, nosotros veíamos cómo las personas de protección civil subían al volcán, regresaban, subían, regresaban. Y él decía, yo creo que ellos sabían lo que pasaba. Si ellos nos hubieran dicho lo que estaba pasando con el volcán, nosotros no hubiéramos sufrido las consecuencias. Y esto me recordó lo que dice la Biblia en Ezequiel 18. La Biblia nos dice que nosotros, a los que Dios nos ha levantado, somos como un atalaya, que debemos proclamar el peligro que está por venir, que debemos avisarle a la gente lo que va a pasar para que la gente pueda ser salva. Pero si no proclamamos el mensaje, la Biblia dice que Dios demandará de nosotros la sangre de los que se pierden. La iglesia adventista tiene un mensaje poderoso y es el mensaje de los 3 ángeles. Y vamos a leer rápidamente este mensaje y vamos a ver cómo este mensaje nos manda a adorar al Creador. No solo eso, sino que nos advierte de lo que ha hecho Babilonia. Apocalipsis 14:6 dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es un pueblo de alcance mundial. Y decía a gran voz. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, cuando alguien está en peligro y ve que viene el peligro, le dice, oye, estás en peligro. No. Lo que hacemos es gritarle, oye, estás en peligro, mira lo que va a pasar. Por eso este ángel dice que a gran voz predica esto. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En realidad es una cita directa del 4º mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. El sábado, el Creador. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca o en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es el mensaje que la iglesia adventista predica. Este es el mensaje que debemos llevar a todo el mundo. Ojalá que nosotros podamos predicar este mensaje, compartir estas verdades y que toda la gente que lo escuche acepte el mensaje que hemos predicado. Cristo vendrá es cuando termine de predicarse este mensaje. Y sabemos que su promesa es segura. Así como las profecías se fueron cumpliendo paso por paso, detenidamente, tal cual lo registra la Biblia, así también se cumplirán las promesas que Dios nos ha dejado. Y la más grande promesa es que Él vendrá por segunda vez para terminar con el poder del cuerno pequeño de Babilonia y para sacarnos de este mundo de tristeza y dolor. Ojalá que nosotros, a través de esta serie, podamos identificar a estos poderes, estas enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios y que siempre decidamos seguir a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos bendiga.